Dios me los bendiga una vez más. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Hemos estado viendo acerca de la idolatría y supuestamente en nuestra mente siempre tenemos en cuenta de que uno es idólatra cuando tiene una figura al lado y está orando a esa figura o está pidiéndole a esa figura. Entonces decimos eso es idolatría. Habríamos visto que el asunto consiste en dar a otras cosas aquellos atributos o poder que Dios tiene. Entonces habíamos visto también en el pueblo de Israel, y es lo que estamos aprendiendo del pueblo de Israel en el desierto, y aquí nos está enseñando muchísimo, y habíamos visto que ese pueblo puso en la alimentación la vida y tenían miedo a morir, pero sin embargo es Dios quien da la vida. También habíamos visto que ese pueblo puso en Moisés a aquellas personas que les rescató, que les sacó de la esclavitud. Y el que les sacó de la esclavitud es Dios Todopoderoso. Habíamos visto en el caminar del desierto a esta gente cuando eran mordidas por serpientes, que pusieron la sanidad en esa serpiente de bronce que hizo Moisés y no en Dios que daba la serpiente. Y vimos un ejemplo en el Nuevo Testamento cuando los fariseos le dicen a Jesucristo que es el diablo el que libera a las personas cuando saque demonios. Pero el Señor Jesús dice, no, por el Espíritu de Dios sacamos los demonios. Es decir, Dios da libertad y no es el diablo el que da la libertad. Entonces habíamos sacado como conclusión en que cada uno de nosotros ponemos nuestra confianza en aquellas cosas. ¿Por qué? Porque creemos que aquellas cosas son las que nos proporcionan lo que necesitamos. La alimentación nos proporciona vida, Moisés nos da la libertad, la serpiente nos da sanidad y así todas estas cosas. Aún inclusive habíamos añadido en la clase anterior el dinero y el trabajo, porque también dependemos de eso. Esa es nuestra dependencia. Si no tenemos dinero, perdemos nuestra confianza, nos deprimimos. Si no tenemos trabajo, igual. Y creemos que ahí está el asunto. Pero, sin embargo, la palabra de Dios y en todo lo que hemos estado viendo, en quién debemos depositar toda nuestra confianza es en Dios. Porque Él mismo ha dicho que le busquemos primero a Él y todo el resto de cosas viene por añadidura. ¿Por qué? Porque es el Señor Dios el que da el resto de cosas. Pero eso habíamos quedado en las lecciones anteriores. Aún habíamos visto esta declaración del apóstol Pablo en el libro de los Romanos, a los romanos y a nosotros también en nuestros tiempos, estas declaraciones que son las que nos van a llevar a continuar con nuestro estudio de la idolatría y en el que oro a Dios para que cada uno de nosotros lo entienda, pueda captar el mensaje y pueda cambiar nuestra forma de vivir mientras esperamos la promesa de nuestro Señor Jesucristo de llevarnos a un cielo nuevo y a una tierra nueva. En Romanos 1:21 dice, pues sabemos de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. Y es todo lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Ellos conocen de Dios, pero no le respetan ni le dan las gracias. El versículo 23 es profundo. Dice, en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos en forma de seres humanos, mortales al fin y al cabo, o con forma de pájaros y animales de cuatro patas y de serpientes. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? Y habíamos visto en el ejemplo del pueblo de Israel, ¿por qué? ¿Por qué después de haber visto al Señor Dios que hace prodigios, aún inclusive a través de Moisés, porque ellos mismos lo están viendo, que es el Señor Dios, y Moisés les está diciendo cada rato que es el Señor Dios el que lo hace, ¿por qué ellos cuando ven que Moisés ya no regresa, se construyen una cosa ellos mismos? Entonces le dicen a Aarón, haznos dioses. Y Aarón cuando construye este becerro le dice, estos son sus dioses y hagamos fiesta a Jehová. Y lo peor del caso es que dicen que ahí está el Señor Dios Jehová porque ese es su nombre. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Por qué luego de conocer al Señor Dios Todopoderoso y todas las cosas extraordinarias que Él hace, nuestro corazón siempre se va para la idolatría? ¿Por qué lo hace? Bueno, yo creo que siempre la historia nos enseña y nos va a enseñar para recapacitar y cambiar, o nos va a enseñar para que nuevamente caigamos en lo mismo y caigamos en lo mismo. Ahora miren, ¿de dónde viene todo esto? El Señor Dios escoge a una persona. Luego del diluvio salen los 8 del arca. Los 8 saben exactamente porque lo han vivido que es el Señor Dios quien manda el juicio, y cuando salen del arca ellos conversan con Dios porque Dios les dice ya salgan, vayan y hagan tal cual cosa. Ellos saben, ellos han experimentado, pero sin embargo en su descendencia se va perdiendo el asunto. ¿Por qué?
¿Por qué las personas estamos encaminadas así? Nuestro corazón se encamina de esa manera. Espero en Dios que en esta lección lo aprendamos. Entonces, miren, en la descendencia de estos 8 personas que salen del arca habiendo visto la justicia de Dios, dice el Señor Dios a través de Josué 24, hace mucho tiempo sus antepasados vivían en Mesopotamia y adoraban a otros dioses. Uno de sus antepasados fue Terah, el padre de Abraham. Así que el Señor Dios escoge entre todos los que adoran a otros dioses. Habiendo el único Dios verdadero, se perdió en el tiempo el asunto de adorarle al único Dios verdadero y pusieron a adorarse a otras cosas que ellos mismos se hicieron. Luego de Abraham viene su descendencia, viene Isaac, viene Jacob. Pero se ha perdido la idolatría. Bueno, miren, el Señor Dios habla claramente con los 8 que salieron del arca. Después ya no hay palabra de Dios, pero nuevamente se presenta a Dios ante Abraham y le habla personalmente y le llama para hacer algo. Y Abraham pasa la voz a Isaac, pasa la voz a Jacob, y ellos saben del Dios Todopoderoso que va a hacer un plan, tiene un plan con ellos va a formar una nación. Y da a pensar de que como es Dios que les está hablando, pues entonces van a cambiar su manera de vivir. Pero sin embargo en Génesis 31:19 dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ahora ya sabemos que todas estas personas que viven ahí, que son familia de Abraham, todos ellos adoran a otros dioses. Ahora, el Señor, o a través de Abraham, les había dicho a sus hijos que no se casen con personas fuera de su familia, que deberían casarse con personas que estaban en su familia. ¿Por qué? Porque de pronto por su familia había algo de creer en el Dios Todopoderoso y el resto de personas eran idólatras hasta más no poder. Pero sin embargo, cuando aquí Jacob va a buscar a su esposa en la familia de Abraham y va donde Labán y va a trabajar por su esposa, cuando ellos tienen que salir porque el Señor Dios le habla a Jacob para que ya tengan que salir de donde están ellos viviendo con Labán, entonces Jacob le dice a sus esposas de su familia, nos tenemos que ir de aquí. Y cuando se están yendo de ahí, en Raquel, en su corazón, en el corazón de Raquel, hay el asunto de los ídolos de su padre. Yo me voy de aquí, me voy con el Dios que Jacob me está diciendo que le está llamando y que le está hablando, pero sin embargo me voy a llevar los dioses nuestros. ¿Qué cosas? Si seguimos la lectura del Génesis, vamos a llegar al 35:2 que dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mire, Jacob le está diciendo a sus esposas, a sus esclavas o a sus concubinas, como podríamos decir, a sus 12 hijos y a todas las personas que están con él, porque él tiene sirvientes con él, pero ahí están involucradas su familia, están sus esposas, están sus hijos, que supuestamente a través de Jacob debían haber conocido al único Dios verdadero. ¿Para qué van a tener idolatría? Pero no se olviden de que Raquel, la más querida por Jacob, ella tenía los ídolos. Y me supongo que Jacob les daba a conocer el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, pero Raquel tenía sus ídolos, y como ella también hacía sus cosas con sus ídolos, me supongo que su familia, sus hijos, veían tanto a Jacob como a Raquel. Y como digo yo, el corazón de las personas no se va tras un Dios que no se puede ver, no lo ven. Aunque lo miren haciendo proezas y grandezas, pero no lo pueden ver. Pero los ídolos que tiene Raquel, eso sí lo pueden ver. Y como sí lo pueden ver, entonces van a este ídolo y hacen todas estas cosas. Entonces Jacob tiene que decirle a su familia y a todos los que están con él, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. El versículo 3 dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y esta es una declaración de fe que les hace a todos los que están con él, porque va a levantar un altar al Dios que le respondió. Es decir, esos ídolos que ellos tienen, a él no le habían respondido, pero el Dios Todopoderoso lo ha respondido. Y ha estado con él en su angustia, dice, y ha estado con él en el camino que han dado. Este es el Dios que va con nosotros, aunque no lo veamos. Ahí está, y siempre tiene o el agua amarga que la convierte en dulce, o el agua que sale de la roca, o el pan que baja del cielo. Siempre está el Señor Dios ahí, pero tenemos que ser instruidos en este caminar. Pero en todo caso, en la lección de ahora es que cada uno veamos
que esta idolatría venía en este pueblo, venía en esos descendientes de Abraham, tenían todavía el corazón ahí. Ahora miren lo que pasa con Josué, cuando ya han pasado el desierto, cuando van a entrar a la tierra prometida, el Josué les reúne a todo el pueblo y miren lo que les va a decir. Josué 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y miren lo que viene. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Eso es lo que todavía tenían ellos. Estaban caminando por el desierto, veían las maravillas del Dios Todopoderoso. Al Dios Todopoderoso no lo veían. Lo máximo que veían es una nube bajando al tabernáculo, pero no veían más. Aún inclusive cuando habíamos visto la lección anterior, cuando estuvieron en el monte y el monte se movió como un terremoto y escucharon la voz de Dios y ellos tuvieron tanto miedo que le dijeron, Moisés habla con nosotros y que Dios no hable con nosotros. Ya experimentaron todo eso. Pero sin embargo de haber experimentado todo eso, mire lo que dice Josué. Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Ellos tenían todavía esto. Aquellos dioses de Raquel, aquellos dioses de la familia, todavía los tenían con ellos. Pero sin embargo el versículo 15 es algo que Josué le dice a todos ellos y que a través de Josué nos dice a nosotros también, los que formamos parte de la iglesia. Miren, y si mal os parece servir a Jehová, qué tristeza, qué tremendo. ¿Cómo nos va a parecer mal servir al Dios Todopoderoso que hace maravillas aunque no lo veamos? Pero Josué le dice a todo su pueblo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Hoy es el día de escoger a Dios o a qué. Dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, esto es decir, aquellos que aún Raquel había robado de su papá, a esos dioses quieren servir y no a Jehová. O dice, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, ahora elijan, porque aquí hay para elegir los ídolos de sus padres o los ídolos que adoran estas personas a las cuales nosotros vamos a entrar a poseer esa tierra. Allí también adoran ídolos. Entonces ustedes tienen el privilegio de escoger los ídolos de sus papás, los ídolos nuevos que van a conocer en estas tierras o Jehová Todopoderoso. Escojan. Y Josué les termina diciendo a todo este pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él determinó, yo ni a los dioses de mi papá, ni a los dioses nuevos, sino a Jehová, Dios Todopoderoso, a Él lo vamos a servir. Y Él va a poner a escoger a todo el pueblo. Muchachos, ¿a Jehová o a otros dioses? Escojan, pero ya escojan. Ya han pasado en el desierto, ya han vivido un montón de cosas, ahora van a entrar a la tierra prometida. Por favor, escojan. ¿A quién mismo? ¿A Jehová o a otros dioses? Pero sin embargo, ya ven ustedes que esta idolatría seguía a este pueblo que Dios había formado, lo siguió siempre estuvo. Entonces, viendo esto, vamos a poder entender un poco más lo que dice Amós 5, 25 y 26. De parte de Dios, el profeta va y habla con el pueblo de Israel diciéndole, me ofrecisteis sacrificios, ofrendas en el desierto en 40 años, o casa de Israel. Los 40 años son los que pasaron ellos en el desierto. Hasta cuando Josué los reúne y les va a decir, bueno, escojan. Son 40 años que pasan en el desierto. Y el Señor Dios a través del profeta les dice, esos 40 años que estuvieron ustedes con nosotros, ofreciste sacrificios, ofrendas a mí, dice el Señor Dios. Y el Señor Dios mismo les dice, antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y de Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Es decir, físicamente tenían el tabernáculo del Señor Dios que les había mandado a construir a Moisés físicamente. Pero en el corazón no había tal cosa. Porque ellos tenían sus ídolos todavía. Y aunque iban físicamente al tabernáculo de Dios, no iban con su corazón hacia allá, sino que su corazón estaba en otra parte. Y el Señor Dios dice que era un tabernáculo a Moloch o a Kium. ¿Quién era este personaje? Bueno, miren, el culto a Moloch se centraba en la obtención de prosperidad material, fertilidad y protección militar, a cambio de ofrendas extremas, principalmente el sacrificio de primogénitos. En las culturas semíticas, cananeas y fenicias, adorar a esta deidad implicaba los siguientes beneficios y motivaciones. Este era el famoso Moloch, y el Señor Dios a través de Amós le dice al pueblo de Israel, no era mi tabernáculo, sino aquel Moloch. Ese era el que ustedes llevaban en sus corazones. Y ahora este famoso Moloch, en la lengua hebrea quiere decir rey. Es decir, que ellos a esta figura lo tenían como su rey. No se olviden que cuando hicieron el becerro de oro,
Aarón les dice a todo el pueblo de Israel, muchachos, este es Jehová, este es el Dios que les sacó de la tierra de Egipto. Entonces ellos tenían a este personaje, porque dicen que Moloch era una figura como un ser humano, pero tenía la cabeza de un toro. Y me da a pensar de que Aarón hizo este becerro más o menos haciendo alusión a este ídolo que tenían ellos como adoración, porque dice que este ídolo adoraban los cananeos, los fenicios, es decir, ese lugar en donde ellos se movían en la Mesopotamia, tenían este ídolo para adorarlo, y es decir que ellos ya sabían del asunto. Entonces me supongo que Moisés, cuando va a construir el becerro de oro, piensa en este Moloch, porque tiene cabeza de becerro y sus manos extendidas, porque ahí tenían que presentar la ofrenda. ¿Y qué era lo que representaba esta figura? Al rey de ellos, es decir, aquel que los gobierna, aquel que los dirige. Ellos tenían a este ídolo como su rey, como su guía. Además, el Señor Dios dice que es Kium. Y Kium, según los que estudian estas cosas, dice que viene de la palabra estrella, es decir, que ellos adoraban a Saturno, la estrella de Saturno, y va más o menos relacionada con la adoración o con la práctica del horóscopo, porque ellos adoraban las estrellas. Y ahora el horóscopo que nosotros tenemos es que cuando una persona va a consultar su horóscopo, quiere saber qué es lo que le va a pasar. Y supuestamente las estrellas son las que dirigen su vida, su día. Entonces van a ellos y leen su horóscopo, y el horóscopo le dice si le va a ir bien, que le va a ir bien, qué tiene que hacer. Entonces son guiados a través de eso. Y miren que no es nada nuevo, porque allí en el desierto, en las culturas semíticas cananeas, estas cosas ya se practicaban, ya lo tenían. Ellos se dejaban guiar por su horóscopo, por su estrella, por su dios Kium. Pero lo más terrible era de este famoso Moloch, porque a este le presentaban ofrendas. Por eso el Señor Dios aquí en Amós dice, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto 40 años de casa de Israel. No, porque ellos supuestamente llevaban sus ofrendas al tabernáculo que había erigido Moisés, pero en sus corazones lo que hacían es llevar ofrenda a Moloch. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en ir delante del Señor Dios Todopoderoso para presentar ofrenda e ir delante de este ídolo a presentar ofrenda. Hay una gran diferencia, y esa gran diferencia tenemos que aprenderla. Ahora miren, ¿esta idolatría se quedó hasta ahí? No, señores. Esta idolatría continuó. Hasta el día de hoy continúa. Mire, en 1 Reyes 11:7 dice, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Aún inclusive Salomón entró en esto. Y Salomón es el hombre más sabio que existe, que ha existido y existirá. Y en su sabiduría y en su conocimiento llegó a hacer ídolos abominables para sus esposas. El Señor Dios había dicho que por favor no se casen con personas así, porque si no iban a ser inducidos en todo lo que practicaban ellas. Y Salomón no hizo caso. Siendo el hombre más sabio, no hizo caso de esta advertencia. Se casó con un montón de chicas que eran de diferentes culturas, y cuando era viejito, estas muchachas le trajeron para donde ellas. Y si yo adoro a este ídolo, y tú has hecho una gran casa para ti, y has hecho un palacio excelente para tu Dios Jehová, ¿por qué no haces algo para los nuestros? Y entonces Salomón, que era el hombre más sabio y el más rico de toda la historia, entonces, bueno, hagamos también para ustedes. Y se dejó llevar por esto, y como dice aquí en 1 Reyes 11:7, edificó Salomón templos para estas cosas, y que sus mujeres adoraban. Ahora, ¿se queda ahí? No, señores. Segunda de Reyes 16:2 dice, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, y era un rey de Israel, y sabían del Dios Todopoderoso. Tenían a los profetas que estaban siempre alrededor de ellos, pero sin embargo, estos reyes de Israel, ¿qué hacían? Adoraban a este Moloch. Porque este Moloch, ofrecer a sus hijos por el fuego, que era ofrecerle a este rey o a este ídolo para que le diera todo aquello que ellos necesitaban. No se olviden que las características que tenía el ofrecer ofrendas a este ídolo. Ahora, si seguimos la lectura en 2 de Crónicas 33:1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom.
todavía practicaban esta cuestión de entregar a sus hijos, a los recién nacidos, a los bebecitos, en las manos de este Dios que quemaba, y se quemaban estos niños como ofrenda a este Dios. Pero ya con Manasés el asunto no solamente va en cuanto a la idolatría de ofrecer a sus hijos a este dios Moloch, sino que entra en más cosas todavía. Porque este Manasés dice, y observaba los tiempos, tal cual como hacían con el horóscopo. Miraban a los agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos encantadores. En lugar de consultar a Dios, porque Dios mandaba su palabra a través de los profetas, este rey de Israel, Manasés, ya empieza a consultar a divinos, a observar los tiempos, a creer en supersticiones y toda la cosa. Y el asunto es que se va deteriorando, porque el corazón de las personas se va deteriorando y se va deteriorando, porque no, si no, como dice Josué, como les dijo Josué al pueblo de Israel, escojan ahora. Y si no escogen a Jehová y escogen a sus ídolos, de seguro que se va a ir deteriorando. Ahora, ¿por qué el asunto? Aquí vamos a ver el asunto. ¿Por qué? Porque dice que cuando uno presenta ofrenda a este dios Moloch, tiene una peculiaridad. ¿O por qué lo hacen? Para la obtención de prosperidad material, fertilidad y protección militar. Por eso presentaban esas ofrendas a este dios Moloch. ¿Por qué? Porque ellos cuando iban a presentar esto, cuando ofrecían a sus hijos recién nacidos, ellos creían y sabían. Y yo digo que si sucedía, por eso lo hacían, era porque obtenían de estos sacrificios presentados a estos ídolos prosperidad material. No les da motivo para pensar cómo estamos en estos tiempos nosotros también y a quienes nos estamos yendo para que nos prospere. Oiga, sí hay que ponerse a pensar. Dice que cuando presentaban esto a los ídolos era para obtención de prosperidad material, fertilidad y protección militar. Es decir, miren, ahí está el asunto. Yo quiero ser próspero, yo quiero ser protegido, que no me pase nada, y yo quiero tener mucho en cuanto a la fertilidad de sus descendientes. Entonces ellos sabían que con el Dios Todopoderoso Jehová, en el desierto, el Señor Dios les permitía que tengan mucha sed. Y ellos estaban a punto de morir porque decían, ya tenemos mucha sed. Y llegaban al agua amarga y el Señor Dios decía, no, pues hay que convertirla en dulce. Y ellos veían el poder de Dios convirtiendo el agua amarga en dulce, tomaban el agua riquísimo. Y caminaban más tiempo y estaban por ahí y se morían de hambre. Y luego decían, Señor, pero ya no tenemos que comer, no morimos de hambre. Y el Señor Dios dice, bueno, desde aquí en adelante todos los días pan del cielo con ustedes. Y todos los días pan del cielo. Pero pueden coger solamente 1 litro, no cojan más porque se va a dañar. Luego cuando siguen caminando y otra vez tenemos sed, nos estamos muriendo de sed. Y el Señor Dios dice, bueno, entonces vaya y golpee la roca y de la roca va a salir agua. Y así es la disciplina de Dios. Así es la disciplina de Dios. Nos da lo que necesitamos. Y si algún momento nos va a dar mucho más de lo que necesitamos, debe ser por alguna razón. Y uno debería ir ante la presencia de Dios y decirle, Señor Dios, tengo más de lo que necesito. ¿Por qué me das más de lo que necesito? Por favor, ayúdame a ver en dónde debo de distribuir aquello que me has dado más de lo que necesito. Porque si no, estaríamos dejando al Dios Todopoderoso, que es esa la manera en la cual nos instruye, y nos estamos acercando a este Dios Moloch, pidiéndole que nos dé prosperidad en abundancia, fertilidad, protección militar, para nosotros disfrutar de este mundo, porque eso es lo único que queremos, tener muchísimo para disfrutar del mundo. Ahora miren, este es el Dios soberano. El Dios soberano uno se acerca con sacrificios de alabanza. ¿Por qué digo que son sacrificios de alabanza? Porque no se olviden que cuando Abraham va a sacrificar a su hijo en el monte, porque el Señor Dios le dijo que vaya a sacrificar a su hijo al monte. Cuando él va al monte y están sus siervos ahí en las faldas de ese monte, Abraham le dice, quédense aquí porque nosotros vamos a adorar y luego vamos a regresar. Entonces Abraham dijo que al presentar ese sacrificio a Dios era una adoración a Dios. Y el tabernáculo que el Señor Dios erigió en el desierto era para eso, para sacrificios de alabanza. Porque cuando uno cometía alguna transgresión delante del Señor, tenía que llevar o un becerro, o una ovejita, o un cabrito, o una paloma, o lo que tenga, harina, aceite, todo lo que tenga, lo que dice el libro de Levítico. Y uno iba al tabernáculo, ¿para qué? Para reconciliarse con Dios. Presentaba su ofrenda de reconciliación con Dios, y eso era el tabernáculo de Dios en el desierto. Pero sin embargo, ¿qué tenían ellos en sus corazones? La abundancia. ¿Por qué?
Porque en algún momento y en clases anteriores habíamos visto también, cuando ellos se quejan delante de Moisés, le dicen, ya estamos cansados de este pan liviano que nos cae todos los días, estamos cansados. Y nos acordamos de las ollas de carne que teníamos en Egipto. De eso nos acordamos y eso es lo que queremos. Entonces ya estamos cansados de la provisión, pero solamente lo que necesitamos de parte de Jehová. Nosotros queremos mucho más que esa provisión y eso es el único que nos puede dar es Moloch. Entonces, cuando ellos iban en sacrificio delante de Dios, no iban en sacrificio de alabanza, de reconciliación, sino iban como para presentar algo, para recibir los beneficios que este Moloch les daba. Por eso el Señor Dios en Amós dice, ese tabernáculo que ustedes llevaban en el desierto no era mío, era de su Dios Moloch, porque cuando ustedes se presentaban delante de mí, no era para reconciliarse, era para exigir a otras cosas, porque en su corazón todavía tenían esto. Ahora, el asunto es, ¿funciona o no funciona? ¿Sí funciona o no funciona? Yo conversaba con mi hija y le decía que muchas de estas personas creen en estas cosas porque sí funciona. Ahora, permítanme contarles algo que a mí me sucedió en mis días. Yo tenía dos amigos. El uno era de aquí de Quito y el otro era de Loja. Y aquí en Quito tienen una patrona que se llama la Virgen del Quinche y en Loja tienen otra que se llama la Virgen del Cisne. Entonces, entre estos dos habían estado viendo cuál de las dos eran las más milagrosas. Y el que vivía en Quito decía que la del Quinche siempre cuando él iba allá y le prendía velas y le daba sus ofrendas, todo lo que él le pedía a la del Quinche, él le concedía. Pero cuando este de Quito iba a Loja, a donde la del Cisne, le prendía velas, le daba la ofrenda y le pedía cosas que él necesitaba, dice que nunca le respondía. Mientras, sin embargo, el que vivía en Loja decía al revés. Él decía, a mí, sin embargo, la de Loja siempre me da. Yo voy para allá, le prendo las velas, le doy las ofrendas y siempre me responde. Pero yo he ido aquí a la del Quinche y no pasa nada. Entonces, cuando estuve escuchando esto y me pidieron que les dé mi opinión, les dije, muchachos, ¿a cuántas vírgenes conocen ustedes? No quiero decir a las vírgenes que llevan el nombre de acuerdo a dónde se aparecieron, sino en realidad, bíblicamente, ¿a cuántas vírgenes conocen? Y ellos me dicen, conozco a una. Les digo, entonces solamente hay una. Y ustedes cuando van al Quinche o cuando van a Loja, ¿ustedes a quién le están pidiendo favores? ¿A la única María que existe o a otra? Entonces ellos dicen, no, pues a la única María. ¿Y entonces por qué van a esas figuras? Y ellos dicen, porque son representación, solamente son representación. Entonces nosotros vamos y le pedimos, pero como representación a la única María que existe. Entonces yo les digo, recapaciten. Porque si es la única María que existe, en donde quiera que ustedes vayan y le pidan cualquier cosa, la única María a la cual ustedes están pidiendo debería reaccionar de la misma manera. Y no podría ser que solamente a ti te escuchen el Quinche y a ti solamente te escuchen el Cisne. Debería escucharte en cualquier parte porque es la única a la cual ustedes le están pidiendo. Entonces yo les dije, a mí me daría mucho temor, porque yo me atrevería a pensar que la que está obrando en mí, todas las cosas que yo le estoy pidiendo, no es la María, la única María que existe, sino más bien a la figura a la cual yo me estoy yendo a ponerle las velitas y a presentar las ofrendas. Esa figura es la que está obrando. En mí ya me daría mucho temor, porque no sería María, sino las figuras las que nos están, la que están en ustedes poniendo una especie de dependencia. Ustedes están dependiendo no de la única María que existe bíblicamente, ustedes están dependiendo de esas figuras que están en el Quinche o en el Cisne, porque esas figuras son las que están haciendo las cosas con ustedes y ustedes están siendo esclavizados a esas cosas. Ahora, estos compañeros iban para esos lugares, ¿por qué? Porque dicen que cuando ellos iban, prendían velas y ofrecían ofrendas, les contestaban todo aquello lo que ellos querían, les contestaba. Y estas cosas son idolatría. Estas son idolatría, porque van y la cosa es que funciona. Entonces yo digo, allí en el pueblo de Israel, funcionaba, porque si ellos iban a este dios Moloch y le pedían cosas al presentar ofrendas, al quemar a sus hijos y presentarle a este Moloch, sucedía. Y yo estoy más que seguro que eran prosperados, tenían en abundancia, tenían muchas cosas, yo estoy más que seguro. Pero estas cosas, ¿qué servían? Para que los corazones de estas personas se fueran a él,
a este ídolo porque funcionaba, así como les digo este asunto de María con estos dos amigos míos. Miren, el Dios soberano, cuando uno va al Dios soberano, uno tiene que someterse, porque es soberano, pues, es soberano, es Él sobre todas las cosas, es soberano. Uno tiene que obedecer al Dios soberano, uno tiene que no quejarse delante del Dios soberano, uno tiene que consultar al Dios soberano, uno tiene que esperar, uno tiene que confiar, uno tiene que reconciliarse con ese Dios soberano. Y ese es el Dios soberano. Pero si uno va delante, supuestamente, como estos amigos iban a María, supuestamente uno va delante de Dios para exigir, para reclamar, para demandar. Porque nosotros vamos y decimos, pero en tu palabra dice, y esto es lo que yo quiero. Y uno va a demandar recompensa, a exigir, a reclamar. Les aseguro que no están yendo delante del tabernáculo de Dios. No están yendo delante del Dios Todopoderoso, están yendo delante de Moloch, delante de cualquier otro, pero no delante del Dios Todopoderoso. ¿Y funciona? Sí funciona, sí funciona. Y por eso ustedes están esclavizados a aquel que funciona y no al Dios Todopoderoso que es soberano. Entonces nosotros deberíamos ver y analizar, y esto es lo que vamos a seguir viendo en las próximas clases, nuestras prácticas cristianas, cómo están nuestras prácticas cristianas. Y para terminar, solamente quiero darles algo que sucedió, y esto es verdad, ustedes pueden buscarlo en el internet. Dice que en cierta ciudad hubo una campaña evangelística que se iba a dar en un gran estadio, y para esta campaña anunciaron por radio y por televisión, así que todas las personas que podían escuchar de este anuncio iban a ir a esta campaña. Y da la casualidad que una señora de una posición económica alta había escuchado este anuncio y ella quería ir a esta campaña. Y el día en el cual había la campaña era el día del cumpleaños de esta señora. Así que el esposo le había regalado un auto último modelo porque tenían dinero, tenían una posición económica alta. Y esta señora le dice al esposo, ¿sabes que yo quisiera irme a esta campaña que están anunciando por radio y por televisión? Y el esposo le dijo, está bien, puedes irte para allá, es tu cumpleaños, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces ella fue en su carro nuevo a la campaña. Entró a la campaña, escuchó del Señor Dios, fue movida en su corazón y aceptó a Jesucristo, hizo su oración de fe. Y como en todas las campañas, siempre hay los señores ujieres que se dedican a tomar los nombres, los números de teléfono, las direcciones para poder ir y visitarles después de la campaña y poder ir y evangelizar mucho más. Entonces tomaron la dirección y el teléfono de esta señora que aceptó a Jesucristo. Y luego de que se terminó la campaña, luego de algún momento, algún tiempo que pasó, fueron y llegaron a la casa de esta señora para poder visitarla. Cuando le golpearon la puerta, la señora le cerró la puerta en la cara. No quería saber absolutamente nada de ellos. ¿Por qué me vienen a visitar acá? Pero ellos dijeron, pero sí quisiéramos saber qué es lo que hemos hecho mal para que nos trate de esta manera. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces golpearon la puerta otra vez. Salió la señora y le dijo, perdón, disculpen. No queremos decirle más cosas, pero solamente quisiéramos saber el motivo por el cual usted hace esto, porque en la campaña usted hizo una oración de fe, aceptó al Señor Jesucristo como Salvador, y por eso tomamos su nombre y su dirección. Entonces hemos venido a visitarle para ver, pero no sabemos por qué usted reacciona de esta manera. Entonces la señora dijo, mire, ese día era el día de mi cumpleaños. Mi esposo me había regalado un auto último modelo, hermoso auto, y en ese auto fui a esa campaña. Entré, sí, yo hice eso, todo lo que ustedes dicen. Pero cuando yo salí de ese estadio, mi carro sí había sido robado. No estaba mi carro ahí, me habían robado el carro hermoso que me regaló mi esposo. Ahora, ¿cómo me piden ustedes? ¿Cómo es posible que me pidan ustedes de creer en un Dios que ni siquiera puede cuidar mi carro? Ese Dios ni siquiera puede cuidar mi carro. ¿Cómo quieren ustedes que yo crea en Él? Eso les había dicho esta señora. ¡Wow! Entonces, estamos delante del Señor Dios Todopoderoso, el soberano de toda la tierra, el que permite muchas cosas para ver si nuestra fe es firme y permanece. O estamos delante de Moloch, que solamente vamos a donde Él para que nos dé prosperidad, nos cuide, nos defienda. ¿Hasta a quién vamos? Entonces, el objetivo de esta clase del día de hoy es, señores que están escuchando esta clase, cuando vamos a la iglesia el domingo o el día en que nos reunamos o cuando escuchamos la palabra de Dios o vamos para presentar nuestra ofrenda delante del Señor Dios, ¿a quién lo estamos haciendo? ¿Y qué es lo que en nuestro corazón hay cuando hacemos estos sacrificios de alabanza delante del Señor Dios?
en los lugares en los cuales nos congregamos. Pero como digo, esto vamos a seguir viendo y vamos a seguir estudiando. Por el momento, Dios me los bendiga ricamente.